queremos al final pues hacer discusión de los mismos con la participación de muchos muy buenos profesionales que nos acompañan en esta tarde. Les recomiendo mantener por favor cerrados sus micrófonos y la cámara también apagada en lo posible. Bueno, entonces vamos a darle inicio pues a la jornada del día de hoy. Vamos a hablar sobre trauma esplénico, adaptando pues un poco las guías que salieron publicadas en la Sociedad Mundial de Cirugía de Trauma del año 2017. Entonces, para empezar y dándole un poquito de dinámica a la presentación, vamos a presentar un caso clínico utilizando la estrategia MIS de la TLS. Ya, la idea es, con el caso clínico, ir respondiendo las distintas preguntas que van a salir en el Socrative, del cual les dejamos el link en el chat, quienes puedan participar, y la idea es no dar más de un minuto pues, por respuesta, para darle dinámica a la cosa. Entonces, con el caso clínico que tenemos a continuación, un hombre de 35 años aproximadamente, una colisión vehicular con otro vehículo en calidad de conductor, uso de cinturón de 3 puntas. La lesión que refiere el paciente es cefalea, refiere dolor en el hombro izquierdo y dolor a la palpación en la parte baja de la reja costal izquierda. Los signos vitales pues, que vemos ahí registrados, donde llama la atención pues, un Glasgow 14-15, una saturación de oxígeno de 90, e ingresa con un collarín cervical traído por paramédicos y una vena canalizada con líquidos con solución salina al 0,9%. Entonces, teniendo en cuenta eso y pueden ingresar pues, al Socrative, pasaríamos a la primera pregunta, que es, con este escenario, ¿cuáles serían sus impresiones diagnósticas? Entonces, pueden empezar a votar y damos un minutico para las respuestas. Bueno, como solo hay 12 personas conectadas en la plataforma, pues vamos a ver las respuestas. Listo. Y bueno, el 100% opinó pues que trauma abdominal como primera impresión diagnóstica. Sigamos con el caso, entonces, para dar un poco en la parte de la epidemiología del trauma abdominal, pues, y específicamente del vaso, no hay que olvidar pues, que el vaso tiene muchas funciones inmunológicas, es importante en cuanto a la fagocitosis de los glóbulos rojos en su estadio ya terminal, y en el contexto de los traumas abdominales, debe ser uno de los más frecuentemente lesionados, dando pues en algunos reportes de 40-55% de los casos, ya, con una frecuencia de 40-55%, sobre todo en traumas abdominales cerrados, ya seguidos por las otras vísceras sólidas como el hígado, y en el trauma abdominal penetrante la gran mayoría de series no lo reportan, pero si uno se remite a las experiencias que se presentaron en Neiva del año pasado en el Congreso Nacional de Cirugía, vemos como ellos incluso en el contexto de trauma abdominal penetrante presentaron incidencias del 29.3% en arma punzante y en arma de fuego hasta el 22.4%. Obviamente el escenario más frecuente es en el trauma cerrado más que en el trauma penetrante, en la gran mayoría de series estudiadas. En cuanto a la clínica del paciente con trauma esplénico, el paciente con trauma cerrado de abdomen pues, tiene algunos síntomas que hacen sospechar de esta lesión, como lo son el dolor costal izquierdo, hasta un 14% de los pacientes, las fracturas generalmente de los arcos costales izquierdos en su porción posterior y el dolor sobre el cuadrante superior izquierdo del abdomen. Y generalmente el dolor que se ubica pues, a este nivel solamente hasta un 3% de los pacientes tendrán una lesión esplénica asociada. Las equimosis o las abrasiones del cuadrante superior izquierdo, sea el tórax inferior, y la presencia del signo de Kerr, que es lo que presentaba el paciente, que es el dolor en la punta del hombro izquierdo dada por la irritación diafragmática, como un dolor referido. Volviendo al caso clínico, ya siendo una vez el paciente abordado con una valoración inicial de la TLS, presentamos pues, la siguiente valoración inicial, donde vemos pues, que el paciente presentaba una vía aérea permeable, le colocaron oxígeno, el cuello permanecía inmovilizado, había dolor a la palpación posterior, y en la valoración de los signos vitales tradicionales, frecuencia cardíaca de 100, una tensión arterial de 110-60, un índice de choque de 0,9, el abdomen sin irritación peritoneal, pero dolor a la palpación en el cuadrante superior izquierdo, una evidencia de un sangrado activo y una pelvis dolorosa a su magnitude.
Glasgow, que inicialmente se reportó como 14-15, ya empieza a reportarse como 12-15, pero con unas pupilas isocóricas y reactivas. Y vemos las equimosis en la cara anterior del tórax izquierdo y equimosis en la parte inferior del abdomen, en el cuadrante inferior izquierdo. Con eso entonces damos paso a la siguiente pregunta, que la pueden ver en el Socrative. Con esa valoración, ustedes, ¿cuál sería su acción? Ya sea, entonces, solicitar el Corpotac, solicitar anexos de la valoración primaria en urgencias, pasarle un tubo de tórax o activar un protocolo de transfusión masiva. Damos un minuto para las respuestas, o cuando lleguemos pues, a 10 estudiantes que ya han respondido, pues pasamos, seguimos en la diapositiva. Recuerdo el cuadro. Bueno, entonces vemos que respondieron la mayoría. La mayoría respondió solicitud de Corpotac, otros hicieron solicitud de anexos de la oración primaria en urgencias y otros activaron protocolos de transfusión masiva. Bueno, entonces sigamos. Entonces, el caso clínico, vamos a irlo desarrollando. No hay digamos que no hay una respuesta completamente verdadera, ¿ya? Sino que vamos a ir desarrollando el caso clínico poco a poco para después ir, digamos, poder interpretar toda la exposición y ver como el orden lógico, pues, del abordaje. Entonces, en el caso clínico, el paciente le pasaron 1000 cc de Hartmann, los signos vitales, una frecuencia cardíaca de 120-60, un índice de choque de 0.8, y le tomaron los anexos de la valoración primaria de urgencias. Y como vieron que el paciente estaba relativamente estable, se lo llevaron para TAC. 30 minutos después del TAC y con estas radiografías, el paciente vuelve a urgencias, lo monitorizan otra vez y está 90-60, 110 de cardíaca, un índice de choque 1.2, el Glasgow sigue en 12-15, y los gases arteriales que se los alcanzaron a tomar una base exceso de -8, un lactato de 3 y una calosis respiratoria inicial. Entonces, siguiendo con el caso clínico y con estas imágenes que vemos sin imágenes de la tomografía, entonces tienen la tercera pregunta pues, sobre el caso. Con este escenario, ¿llevaría al paciente de inmediato? Entonces, esperarían el TAC, le harían un FAS primero, le harían una toracostomía y que lo fije el ortopedista en el quirófano, o le harían un abordaje endovascular, un empaquetamiento preperitoneal y una toracostomía. Damos nuevamente el minuto, o hasta que contesten por lo menos un poquito más de la mayoría. Les recuerdo el escenario, vemos ahí las placas. Bueno, sigamos entonces. Respondieron los 8 que alcanzaron a responder. Entonces, el 40% dice abordaje endovascular, empaquetamiento preperitoneal y toracostomía. Y el resto han decidido hacerle esperar el TAC, le harían un FAS primero y la toracostomía aquí que lo fije el ortopedista en un 20% cada uno. Bueno, volvamos al caso. Entonces, este era un caso pues más o menos para ilustrarles cómo la parte del trauma abdominal, si no se tienen signos claros y no se tienen algunas herramientas diagnósticas a mano, nos puede llevar a equivocarnos un poco en el abordaje y por qué es necesario seguir algunos flujogramas de manejo para poder abordar al paciente y no omitir algunas lesiones. Entonces, en cuanto al protocolo de abordaje del trauma esplénico, lo primero que tienen en cuenta las guías son, primero, la inestabilidad hemodinámica y definirla de forma adecuada. Las guías hablan de seguir los criterios de una tensión arterial
por debajo de sistólica, por debajo de 90 o mayor de 90, una base de exceso que esté por debajo de -5, un índice de choque mayor a 1 y requerimiento de transfusiones ya sea de 4 a 6 unidades de glóbulos rojos en 24 horas. Ellos hacen la colación de la TLS en su 9ª edición, pero es importante tener en cuenta que estas guías son 2017 y la 10ª edición de la TLS sale en el 2018. Por lo tanto, muchos de los valores que ellos incluyen ahí en las guías aparecen en la 10ª edición. Como vemos acá en la clasificación pues, normal de la TLS, en su 10ª edición ya empieza a aparecer lo que es el déficit de base. Vemos como ya clasificar el choque hemorrágico, lo clasifican ya con los gases arteriales, también con base de excesos de -6 a -10, como valores un poco más precisos y predictores de sangrado. Ya así con activación pues así de protocolo de transfusión. Y lo otro que es importante tener en cuenta al momento de evaluar la estabilidad hemodinámica del paciente es el paciente puede llegar inicialmente con signos vitales alterados, pero con el paso de ya sea de líquidos, se tiene que medir cómo el paciente responde. Muchas veces estos pacientes que son clínicamente con evidencia de choque pueden estar con un sangrado activo, así como el caso contrario, pacientes que estén con un sangrado activo pueden no tener clínica evidente de choque en el momento de su ingreso. Por lo tanto, las evaluaciones seriadas son sumamente importantes. Y vemos cómo los pacientes pues, terminan clasificándose en respondedores rápidos, aquellos que retornan rápidamente a valores de signos vitales dentro de la normalidad con el paso de un bolo de Mills generalmente, los respondedores transitorios, aquellos que responden y posteriormente vuelven y caen, como el paciente que presentamos, y aquellos sin respuesta o con respuesta mínima. Estos dos últimos pues, que serían considerados como inestables dinámicamente, y hay que tenerlo en cuenta para definir, y más adelante vemos cómo define algunos factores pronósticos en estos pacientes. Entonces, en cuanto a las imágenes a realizar, el uso de la ecografía abdominal con el protocolo FAST pues tiene la utilidad en el paciente generalmente inestable para definir el abdomen como el origen del choque y ahí llevar rápidamente al paciente a la parotomía. El paciente que está con estabilidad hemodinámica, su uso para definir manejo no operatorio se ha encontrado muy limitado, sobre todo en lesiones de bajo grado, ¿ya? Y vemos como en el flujograma de manejo, generalmente lo que refieren es utilizarlo, generalmente en los pacientes que tienen estabilidad hemodinámica. Pero obviamente en la valoración inicial de la TLS lo incluyen dentro de la valoración primaria y debe tenerse en cuenta para definir rápidamente si es el abdomen o en algunos casos el tórax lo que está generando la inestabilidad o el choque hemorrágico del paciente. Como les venía comentando, pues, en el definir pues, si el paciente va a ser llevado a un manejo no operatorio, la ecografía FAST sí se ha encontrado muy limitado, sobre todo en las lesiones de bajo grado, con sensibilidades reportadas hasta el 65.4%, 76.9% en las grado 2 y 87.5% en la clasificación americana de grado esplénico. Y sobre todo en este estudio que eran residentes de radiología comparado con los hallazgos tomográficos. En otros estudios realizados por residentes de urgencias y emergencias con entrenamiento, se ha encontrado que esta herramienta pues, mejora su sensibilidad considerablemente, generalmente los pacientes con inestabilidad hemodinámica comparado con los pacientes con estabilidad hemodinámica. Haciendo pues énfasis en cómo el FAST pues, definitivamente nos va a dar mayor probabilidad terapéutica o de decisiones terapéuticas más en el paciente inestable que en el paciente estable. Procurado dejar algunas recomendaciones sobre el barrido ecográfico que se presentan en este contexto de trauma abdominal. Hay que tener en cuenta que en el momento de realizar el FAST, sobre todo la evaluación de la ventana esplenorenal es considerada una de las más difíciles, ¿ya? Y generalmente el líquido no se encuentra en esta ventana, sino que hay que mirar un poco más arriba y mirar toda la gotera parietocólica, donde puede llegar a estar acumulado el líquido y darnos ya la ventana positiva. Y la otra recomendación que dan es hacer el follow-up FAST, que es hacer otra vez el FAST en el paciente que inicialmente fue considerado negativo, para que, digamos, haya un poco más de cantidad de sangre y poderla catalogar como ya positiva. Y finalmente, pues algunos puntos en cuanto al trauma abdominal, es que vemos que ningún signo es 100% específico para podernos predecir que el paciente tiene una lesión abdominal en el momento, ¿ya?
y el FAS, digamos que se ha reportado haciendo ya revisiones sistemáticas de la literatura, con una sensibilidad del 74% y una especificidad del 96%. Por lo tanto, digamos que no es 100%, no nos va a identificar el 100% de los pacientes con trauma abdominal y todos, digamos, interpretar en el conjunto de los síntomas que el paciente tenga, tanto en los hallazgos imaginológicos como en la parte paraclínica del paciente. Y vemos como incluso cuando se hacen combinaciones de los diferentes signos vitales de los pacientes, pues nada termina siendo 100% sensible y 100% específico para la identificación del paciente con trauma abdominal. Ya una vez especificado y teniendo claro que los pacientes con estabilidad hemodinámica, con sospecha de trauma abdominal, con sospecha de trauma esplénico, su manejo, su siguiente paso sería la tomografía, hay que tener en cuenta algunos hallazgos de los imaginológicos que hay que saber interpretar adecuadamente. En la gran mayoría pues, de instituciones no se cuenta con radiólogo 24 horas, por lo tanto pues, es importante que nosotros sepamos identificar las lesiones del vaso para poder así dar una rápida interpretación y tomar rápidamente las decisiones. Entonces, primero tenemos las áreas de laceración, que son áreas de hipoperfusión del parénquima, ¿ya? Que generalmente no contrastan cuando hay contraste endovenoso, y en el vaso hay que tener cuidado que no deben ser confundidas con lobulaciones, que pueden ser variantes anatómicas normales. Y cuando la lesión atraviesa la cápsula o el hilio, pues ya se denomina como una fractura esplénica. La siguiente imagen es un hematoma intraparenquimatoso, ya es una colección que tampoco realza pues, con el contraste endovenoso, ¿ya? Y generalmente pues, se ve dentro del parénquima y no genera impronta sobre el parénquima esplénico. La otra imagen importante es el hematoma subcapsular, que ya es una colección de sangre que produce ya una impronta importante sobre el parénquima subyacente, con la cápsula esplénica intacta y sin compromiso pues, mayor tomográfico en cuanto al hematoma, muy semejante al hematoma intraparenquimatoso. La otra imagen, y esta es un poco más importante y va a tener importancia, y anteriormente tenía, digamos, cierta importancia en cuanto a definir los pacientes si van a ser llevados a un manejo endovascular o un manejo quirúrgico, pero hoy por día no, es la imagen del flush. Lo que vemos en la flecha amarilla sería la extravasación del medio de contraste con la fase endovenosa y indica pues la presencia de un sangrado activo, ¿ya? Y hay que tener cuidado con esta otra imagen, que es la presencia de un pseudoaneurisma, que son definidos como hematomas encapsulados que comunican con la luz de un vaso lesionado sin la totalidad de las capas debajo, y es de muy baja prevalencia, y generalmente se ven ya como complicaciones tardías del manejo no operatorio del trauma esplénico, o incluso se pueden llegar a ver como complicaciones de la esplenectomía cuando no hacemos separación correcta del hilio esplénico al momento de hacer la esplenectomía. Entonces, con la tomografía, pues vamos a lograr hacer la clasificación de la lesión esplénica según el grado, según la clasificación americana de cirugía, ya en donde vamos a clasificar según la clasificación tomográfica de 1 a 5. Si ven, teniendo entonces la clasificación, la número 1 como hematomas subcapsulares de menos del 10% de la superficie y laceraciones de menos de 1 centímetro de profundidad, y la clasificación grado 5, donde ya vemos una laceración con un parénquima completamente destrozado y existe una lesión del hilio esplénico y desvascularización asociada del vaso. Pero esta clasificación se ha visto un poco limitada, y es que anteriormente se tomaban decisiones teniendo en cuenta esta clasificación, y en los grados, y ha tenido muy mala correlación, sobre todo en los grados altos de lesión esplénica. La mayoría de radiólogos que publican textos pues, acerca de esta clasificación atribuyen esta falta de habilidad para determinar el compromiso del hilio o la excesiva cantidad de sangre periesplénica que oscurece un poco las lesiones, y que por muchas ocasiones llevaban a pacientes que podían ser susceptibles de manejo no operatorio a laparotomías para hacerle esplenectomías ya de manera innecesarias y que pudieron haber triunfado como un manejo no operatorio. Vemos, por ejemplo, este estudio donde efectivamente ellos hacen la correlación en pacientes con gradación pues, un poco menor a la esperada, y al momento que hacían la laparotomía tomaban fotos pues, de los hallazgos intraoperatorios y vemos cómo los vasos los encontraban completamente destrozados. Ante esto, pues en 2017 aparece la clasificación de la Sociedad Americana de Cirugía, la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia,
donde clasificarán pues el trauma esplénico de 1 a 4, siendo clasificándolas como las lesiones menores, moderadas y severas, y clasificando las severas, ya sea en la clasificación tomográfica anteriormente nombrada, cualquier grado de lesión tomográfica, pero asociado a la inestabilidad hemodinámica del paciente para tomar decisiones. Y clasifica entonces la clasificación de 1 a 3, ya de menor a moderada, como pacientes susceptibles de ser llevados a manejos no operatorios. Estas clasificaciones ya se han puesto a prueba, ya se ha tratado pues, de ver qué tan buenas son, y se ha encontrado como tasas de manejo no operatorio exitosas en los grados 1 y 3, cercanas al 50%. Pero puede incluirse también falla de los mismos cercanas al 45% y asociado generalmente al número de lesiones concomitantes, que generalmente en esta muestra estudiada la gran mayoría de las fallas de manejo no operatorio estuvieron asociados a un índice de severidad del trauma mayor a 25, o sea, las lesiones asociadas al trauma esplénico como tal. Y obviamente pues las lesiones grado 4, que son aquellos con inestabilidad hemodinámica, que eran llevados inmediatamente a la parotomía. Así entonces como las guías plantean este flujograma de manejo, que si bien es cierto se ve relativamente sencillo, tiene algunos pormenores que hay que tener en cuenta. El año pasado, pues en el Congreso Nacional de Cirugía se presentó la traducción o la propuesta traducida de ya que si bien es cierto vemos como las lesiones menores y las lesiones moderadas y severas se les plantea manejo no operatorio, y los pacientes con lesiones severas, o sea, aquellos que están inestables hemodinámicamente, ya son llevados directamente a la parotomía. Vamos a ir tocando algunos pormenores de este algoritmo terapéutico, ¿ya? Que probablemente es un árbol relativamente fácil de llevar a cabo, pero este árbol pues tiene varias ramas que hay que tener en cuenta. Una de las cosas que hay que tener en cuenta y por lo cual se ha propuesto el manejo no operatorio es la presencia de la infección fulminante secundaria a las esplenectomías. Está descrita más o menos de 1952, ¿ya? Y generalmente está asociada a la presencia de bacteremia o meningitis en cualquier momento de la vida posterior a la esplenectomía. Las tasas de incidencia, la verdad, son bastante bajas, aproximadamente del 0.5% en los pacientes no vacunados adultos, ¿ya? Pero cuando se llega a presentar, la tasa de mortalidad y morbilidad es supremamente alta y puede alcanzar hasta el 70%. Algunas cosas que hay que tener en cuenta, sobre todo los pacientes que han sido llevados a manejos no operatorios y aquellos pacientes que son llevados a esplenectomía, vemos cómo no hay cambio en la gran mayoría de sus variables y en la presencia de sepsis una vez llevados entre los grupos esplenectomizados y los no esplenectomizados con manejos no operatorios. Lo que sí se encuentra en la serie de casos, y este es un resultado del registro alemán de trauma, es como el número de sepsis se mantiene estable en ambos grupos, pero lo que sí cambia considerablemente en la incidencia de sepsis en estos pacientes son las transfusiones masivas. Las guías entonces dan algunas recomendaciones y tratan de identificar los pacientes que son candidatos para llevarlos a manejos no operatorios y qué pacientes tienen contraindicaciones absolutas. Las contraindicaciones absolutas, pues como ya hablamos anteriormente, es precisamente la inestabilidad hemodinámica y otras indicaciones de la parotomía, ya sea la lesión de víscera hueca, entre otras. Y contraindicaciones relativas, pero que sí se han asociado a fallas del manejo no operatorio, vemos cómo encontramos el trauma craneoencefálico severo, las edades mayores de 55, los pacientes que tienen blush en el momento de la tomografía y los pacientes que tienen incluso requerimiento de transfusiones al momento de la reanimación inicial. Cuando se considera una contraindicación absoluta, sino relativas, y ya vamos a ver cómo muchos de estos pacientes pueden llegar a manejos no operatorios exitosos a pesar de estos, digamos, de estos factores dentro de su abordaje. Otra cosa que es importante resaltar es que el manejo no operatorio en las guías lo recomiendan únicamente si usted tiene monitoría intensiva, o sea, una unidad de cuidado intensivo, una unidad de angiografía, una disponibilidad de quirófano 24 horas y la presencia de un banco de sangre, caso de que exista alguna contraindicación, que el paciente se llegue a estabilizar durante el manejo no operatorio. Si no se con estas medidas, generalmente únicamente se puede hacer en los grados 1, ya las lesiones leves, pero los grados 2 y 3
contraindicado, prácticamente lo contraindican y recomiendan que esos pacientes sean llevados a una esplenectomía. Pero entonces, ¿cuál es el protocolo como tal del manejo no operatorio? Yo creo que aquí nos salen muchas preguntas al respecto, a tener en cuenta de cómo llevar este protocolo de los pacientes que decimos no sacarle el vaso de forma inicial. Vamos a ir tocando algunos puntos importantes de este manejo no operatorio y vamos a empezar con la parte de la angiografía de la angioembolización, que probablemente es lo que ha marcado el cambio en las conductas hacia el manejo no operatorio contrario al manejo operatorio. Hay que recordar que la arteria esplénica pues, es una de las 3 ramas principales del tronco celíaco y va a generar asimismo 3 ramas hacia el páncreas, siendo la más proximal la pancreática dorsal, seguida por la pancreática magna y finalmente la pancreática caudal. Y afortunadamente, el vaso cuenta con circulación colateral y ya está dada por múltiples rutas que en caso en que se decida el paciente llevar una embolización proximal, ya sea por la pancreática dorsal hacia la pancreática transversa o la pancreática magna, se van a presentar otras rutas pues, de circulación colateral como la gastroepiclórica derecha, la gástrica izquierda, con la presencia de los vasos cortos, ya que le van a dar flujo posteriormente al vaso y digamos que van a mantener la viabilidad del vaso. Van a haber 2 técnicas angiográficas pues, que se pueden utilizar o angiembólicas, que es tanto la embolización proximal como la embolización distal. La embolización proximal generalmente se está recomendando a los pacientes con algo de inestabilidad hemodinámica, en los que los pacientes se tiene que realizar el procedimiento lo más rápidamente posible. Se trata de hacer esta embolización entre las pancreáticas, antes de llegar a la pancreática magna. Y la embolización distal sí se hace un poco más allá, se trata de ocluir el flujo pues, de la forma distal y lo más cercano a la lesión pues, que sea posible, evitando así otras complicaciones asociadas de la embolización. Pues esto viene con pues, importancia en cuanto a la importancia en el manejo, pues, manejo no operatorio, ¿ya? Y vemos como en algunos trabajos se encuentran como la clasificación es 4 o 5, pues que anterior, digamos, la clasificación de la Sociedad Mundial de Trauma todavía no viene siendo ampliamente utilizada en los estudios, sino que todavía se basan en los estudios pues, de la Sociedad Americana. Muestran cómo los resultados utilizando pues estas técnicas han demostrado pues gran aumento pues de embolizaciones exitosas ya hay manejos no operatorios exitosos y sobre todo con gran utilidad en los pacientes con grados de lesión alta comparado con los pacientes con grados de lesión baja donde no se ve tan beneficiado el paciente con manejos embólicos. ¿Ya? Y dan algunas recomendaciones en cuanto a uso de la angiografía y la angioembolización con el manejo no operatorio. Donde que siempre debe existir estabilidad hemodinámica, lógicamente, o ser respondedores rápidos, y en pacientes con clasificaciones 3, ya de estas guías de forma rutinaria y en grados 2, en los pacientes que tengan factores de riesgo para el manejo no operatorio, que prácticamente serían los que tendrían contraindicaciones relativas. E incluso en pacientes con hemorragia persistente intraperitoneal, indistinto de la presencia de blush en la tomografía o de lesiones moderadas y severas, siempre y cuando esté excluido el sangrado por fuera del vaso, podemos llevar a estos pacientes a angioembolización y siempre y cuando se cuente obviamente con el servicio de angiografía 24/7, por así decirlo. Ok. En cuanto a la siguiente parte del manejo no operatorio que hay que tener en cuenta, pues hay varios puntos que no tocan en su totalidad las guías y que algunas revistas y algunos autores han tratado de mostrar los protocolos que ellos están, digamos, aplicando con pues, con una relativa tasa de éxito bastante buena. Vemos como en las primeras 24 horas los pacientes deben ser sometidos independiente del grado de lesión esplénica que presenten a una monitoría continua. La medición del hematocrito, generalmente, que es lo que se recomienda, debe ser cada 6 horas. El examen abdominal, idealmente por un grupo de cirugías, debe ser cada 4 horas. No se debe dar dieta en las primeras 24 horas. Y algunos recomiendan no dar traumoprofilaxis farmacológica en las primeras 24 horas del trauma.
y el paciente debe restringirlo a la cama obligatoriamente durante esas primeras 24 horas. Ya posteriormente, pues se trata, digamos, de ir espaciando un poco los exámenes, ir espaciando un poco pues, todo el examen físico y se puede incluso empezar la tromboprofilaxis. Y finalmente, la gran mayoría de autores pues, dan salida entre los 3 a 7 días posterior a la observación rutinaria, si el paciente ha evolucionado obviamente de una forma esperada pues, para el paciente. Hay algunas otras cosas que hay que tener en cuenta cuando al paciente se le da egreso, y es que la gran mayoría de autores recomiendan que los pacientes retomen sus actividades normales o el esfuerzo físico más o menos a los 3 meses. Y los deportes de contacto, dependiendo del grado de lesión, lo recomiendan a los 6 e incluso a los 12 meses, reportando algunas tasas de fallos de los manejos no operatorios tardías secundarias pues, a traumatismos abdominales relativamente sencillos, pero que desencadenan que el paciente vuelva a sangrar. En cuanto a las imágenes de control, las guías recomiendan pues, la repetición de la tomografía en los pacientes con lesiones moderadas a severas o con hematocritos en descenso, en presencia de anomalías vasculares, patologías, pacientes que estén concomitando con patología esplénica o coagulopatías, y en pacientes con alteraciones neurológicas y la necesidad de realizar seguimiento antitomográfico posterior al egreso en los pacientes con patología esplénica únicamente o coagulopatía, o pacientes con alteraciones neurológicas. Algunos estudios han tratado de mirar esto. Ese es un estudio del 2020 publicado en Injury, donde reportan cómo aquellos pacientes llevados a imágenes de seguimiento rutinario hasta el 96.4% no tuvieron hallazgos significativos y aquellos con cambios y aquellos que tuvieron cambios en el seguimiento tomográfico no tuvieron ningún impacto en su curso clínico, ya fuera por tomografía o por ecodoppler. En cuanto a la tromboprofilaxis, la guía genera pues, una serie de recomendaciones sobre el uso de las heparinas de bajo peso molecular, sobre todo en los pacientes con traumas esplénicos sin evidencia de sangrado activo, y su inicio debe ser tan pronto como sea posible en los traumas cerrados en los pacientes muy bien seleccionados. Algunos estudios, generalmente de análisis retrospectivos, en pacientes con traumas esplénicos cerrados han mostrado la seguridad de iniciar la tromboprofilaxis incluso con tasas de fallo del manejo no operatorio de hasta el 2%, incluso antes de las 48 horas, dando recomendaciones que el paciente con politraumatizado, idealmente iniciar la tromboprofilaxis lo antes posible con pacientes que son llevados a estados protrombóticos por toda su patología traumática. Definir la falla del manejo no operatorio se definirá como todo paciente que son llevados a esplenectomía, indistinta pues sea su causa. La indicación pues, inicial pues, será la inestabilidad hemodinámica en los pacientes temporalmente respondedores, así como las lesiones pues, que no logran ser susceptibles de manejo angioembólico, y algunas recomendaciones hablan de requerimiento de más de 4 unidades de glóbulos rojos, así como el descenso de la hematimetría o el empeoramiento de los gases arteriales con acidosis metabólica, con base exceso por debajo de -8. La falla del manejo no operatorio puede llevarse reportes hasta 21 días después y generalmente por complicaciones tardías como los abscesos esplénicos. Aquí vemos un estudio donde la necesidad de hemotransfusiones se le debe prestar vital atención a los pacientes que son manejados con estas inicialmente en su estado inicial pues, de reanimación. Pues los pacientes que son respondedores transitorios y se ha demostrado que se asocian a falla de manejo no operatorio y hasta el 42.9% de estos pacientes que reciben transfusiones pueden llegar a fallar el manejo no operatorio. Por lo tanto, en estos pacientes pues, se recomienda, si no es cierto, llevarlos pues, al manejo operatorio, pero sí ponerle, digamos, estar más atentos a estos pacientes porque tienen una alta tasa de fallo. En Colombia existen algunos reportes un poco limitados sobre todo por el número de pacientes. Este es un reporte hecho en la revista colombiana de cirugía en la ciudad de Medellín del año 2014, ¿ya? Donde vemos que la falla del manejo no operatorio es aproximadamente del 22.9% y principalmente asociado al índice de severidad del trauma al ingreso, el grado de lesión esplénica y la severidad pues, el número lo asocian también al hemoperitoneo en la tomografía de ingreso. Pero cuando vemos el análisis de subgrupos, vemos como algunos pacientes con hemoperitoneo de hasta 4 cuadrantes tuvieron éxito en el manejo no operatorio. Hay otras
complicaciones de manejo no operatorio, como lo es el infarto esplénico o la necrosis, que generalmente son complicaciones pues, secundarias al manejo angioembólico. Hay algunos estudios que han tratado de evaluar predictores tempranos de los pacientes que van a presentar esta complicación y que van a ser finalmente dados a manejo, a esplenectomías, y se ha encontrado como algunas medidas como la presencia de los leucocitos y la relación de eritrocitos con los leucocitos cambia significativamente en los pacientes que falla el manejo angioembólico. Viendo cómo los pacientes que fallan en su manejo angioembólico y que generan las complicaciones hacen elevación de los leucocitos de forma significativa en los 5 días y tienen menor la relación eritrocitos-leucocitos disminuye de forma significativa también en los pacientes en los que falla el manejo angioembólico. Ya pasando a la parte del manejo operatorio, vamos a tener 3 corrientes, o sea, 3 puntos que debemos tocar en el manejo operatorio. El uno es la esplenectomía, lo otro son las técnicas de salvamento esplénico y algunas técnicas, digamos, un poco experimentales sobre los reimplantes esplénicos. Sin lugar a la movilización esplénica es el gesto quirúrgico más importante al momento de tomar la decisión, ya sea de esplenectomía o una técnica de salvamento esplénico. Sus pasos, si bien son bien descritos en los libros de Mattox, ya habla de empezar cortando los ligamentos esplenofrénico, el esplenorrenal de forma lateral e incluso llevando la disección hasta el hiato esofágico, hacer el gesto de movilizar adecuadamente en bloque el vaso con el páncreas, movilizando adecuadamente el cuerpo y la cola del páncreas y para evitar así generar lesiones asociadas del páncreas que posteriormente pueden terminar en fístulas pancreáticas. Tercer paso es adecuadamente llevar hacia la línea media pues toda la unidad, explorar adecuadamente el vaso y tomar la decisión. Algunos autores hablan de la importancia de hacer el empaquetamiento de la fosa esplénica con el objetivo de mantener el vaso a flote, digamos, en el campo quirúrgico y lograr así una adecuada exposición. En caso de esplenectomía, pues una vez ya palpado el hilio esplénico, se procede ya a clampearlo y realizar la ligadura por separado de los vasos para evitar la formación de fístulas arteriovenosas posteriores. La otra alternativa descrita es incluso el uso de grapadoras con recargas vasculares para hacer así la esplenectomía de una forma rápida. Y una vez se ha extraído el vaso, es importante revisar siempre el lecho esplénico y prestar vital atención a los muñones, sobre todo los vasos cortos, que es el principal sitio de sangrado postquirúrgico. Y hay que tener, como les dije, con la movilización esplénica, hacer una adecuada movilización esplénica para evitar las lesiones iatrogénicas de la cola del páncreas. En cuanto a las técnicas de preservación esplénica, las guías hablan que estas técnicas siguen siendo debatidas y las desaconsejan, mas no la contraindican con un grado de evidencia 2B. El problema de las esplenorrafias principalmente es que la cápsula y el parénquima esplénico no son buenos para sostener suturas y generalmente las técnicas descritas en cuanto a las esplenorrafias describen utilizar pedazos de teflón o incluso de aumento para darle más soporte a los puntos pues, que se van a colocar en el vaso para lograr así hacer una adecuada hemostasia pues, del vaso. O incluso pues, se han reportado el uso pues, de algunos sellantes tisulares, como por ejemplo el tisil, para tratar de hacer la hemostasia rápidamente y lograr así hacer pues, la técnica de salvamento. En cuanto a la laparoscopia, digamos que las guías no la recomiendan el abordaje laparoscópico en el trauma temprano con sangrado, pero sí existen algunos reportes en los pacientes con estabilidad hemodinámica en donde se hace la movilización esplénica incluso antes de evacuar los coágulos, para hacer, digamos que en caso de sangrados pequeños se busca la realización de hemostasia con sellantes de trombina, o incluso algunas veces hablan de utilizar coagulación, y en casos de sangrados grandes hacen el clampeo, se utilizan endograpadoras vasculares, ya sea de 45-60 milímetros, y posteriormente hacen el control de los vasos gástricos cortos y así lograr rápidamente la hemostasia y evitar el sangrado. Las tasas de éxito han sido relativamente buenas. El tiempo quirúrgico, como vemos, pues es relativa para lograr hemostasia, puede variar desde 125 minutos hasta 10 minutos, ¿ya? Pero digamos que las tasas, pues, obviamente en el posoperatorio se ven, digamos, los efectos principales o los beneficios principales de las técnicas laparoscópicas. Obviamente, pues, esto requiere pues, de un laparoscopista experto que sepa pues, manejar todas las técnicas,
y manejar los instrumentos de forma adecuada para llevar rápidamente el paciente y que el paciente no tenga contraindicaciones anestésicas para colocar al paciente en un decúbito lateral derecho a 45 grados para poder exponer adecuadamente el vaso. Otra de las técnicas descritas es el uso de las mallas en caso de fracturas esplénicas. Hay algunos autores, sobre todo en España, que han reportado pues algunos casos clínicos con el uso de las mallas para lograr así llevar a los pacientes a hacer técnicas de preservación esplénica. Generalmente lo que tienen son mallas absorbibles, ya le hacen una sutura, digamos, en sus bordes libres para hacerle forma de bolsa de tabaco y hacer así una prótesis adecuada según, digamos, cómo esté el vaso y poder así hacer el manejo no operatorio como tal, pues, o sea, la preservación esplénica y haciendo la hemostasia, obviamente, antes de hacer la colocación de la malla, ya sea con argón plasma o sea con el uso, pues, de los sellantes de tisil. Aquí vemos como algunos ejemplos, utilizan el Flosil y posteriormente pues utilizan la malla para hacer la prótesis y poder tratar de hacer unas técnicas de preservación esplénica. Hay algunos, digamos, estudios, se han descrito en la implantación esplénica posterior a la esplenectomía y más o menos desde 1883 viene siendo descrito, generalmente en perros, pero hasta 1985 se empezaron ya a describir en humanos. Los estudios muestran, digamos, resultados muy variables, algunos con muy buenos resultados, con presencia nuevamente, ya sea de opsoninas o de anticuerpos pues, contra neumococo en los pacientes que son llevados a estas técnicas de reimplante. Y algunos estudios en Brasil han mostrado, algunos estudios en Brasil en técnicas experimentales en ratas, han mostrado cómo la preservación en lactato de Ringer por 24 horas a 4 grados centígrados ha mostrado relativamente buenos resultados en cuanto a la presencia de tejido esplénico una vez evaluados los animales en sus posoperatorios. En cuanto a la vacunación, definitivamente debe iniciarse no antes de completar los 14 días de la esplenectomía. En los pacientes pues, que se va a dar egreso antes de los 14 días y tienen alto riesgo de omitir la vacunación, se recomienda vacunarlos antes de egresarlos. Las guías recomiendan que en caso de exclusión vascular también puede realizarse con un grado de evidencia 12, pero en la mayoría de revisiones sobre manejo endovascular refieren que en caso de manejo angiográfico la función fagocitaria se ha confirmado incluso por ausencia de cuerpos de Hole-Jolly, una función inmunológica preservada, niveles de CD4 adecuados y niveles de anticuerpos adecuados. Por lo tanto, cuando uno lee la literatura en cuanto a manejo angioembólico, no recomiendan la vacunación de forma rutinaria, pero las guías sí lo recomiendan en caso de exclusión vascular vía angioembólica. Y en cuanto al manejo del antibiótico profiláctico, las guías recomiendan hacerlo en los pacientes de alto riesgo, ante la preocupación de la presencia de las infecciones fulminantes post-esplenectomías. Lo dejan como algo controvertido, pero hasta ahorita lo que está haciendo la población de alto riesgo, o sea, los mayores de 50 años, que tengan pobre respuesta serológica a la vacuna para el neumococo o historia previa de enfermedad para ese microorganismo, pues lo damos amoxicilina 200 miligramos al día. Finalmente, algunos mensajes claves para llevarse a casa de la charla. El trauma esplénico pues, es altamente prevalente en nuestro medio, el diagnóstico se logra ante la alta sospecha clínica y según el mecanismo del trauma. La adecuada valoración de la estabilidad hemodinámica guiada por los esquemas de la TLS es fundamental para clasificar a los pacientes y la toma de decisiones que impactarán sobre la morbilidad en los pacientes a corto y largo plazo. El manejo operatorio es factible independiente de la clasificación tomográfica, pero ante lesiones complejas la posibilidad de falla es directamente proporcional. Y se debe contar con todos los recursos necesarios de experiencia en el grupo quirúrgico para mejorar las tasas de éxito. En cuanto al manejo operatorio, pues la movilización esplénica es fundamental para adecuado abordaje quirúrgico y realizarla adecuadamente sus pasos es vital para evitar lesiones iatrogénicas. Y ahora existen varios puntos para debatir en el manejo del trauma esplénico, como los pacientes con trauma craneoencefálico severo concomitantes, los valores de hematocrito para definir la falla del manejo no operatorio, la utilidad de los reimplantes esplénicos, entre otros. Esta fue la bibliografía utilizada y muchas gracias. Le doy paso al doctor Alexei para que empecemos entonces la discusión del tema. Nicolás, muchas gracias. Una presentación
excelente, muy completa. Y bueno, afortunadamente el trauma nos da a los cirujanos para entretenernos toda la vida. Y, por ejemplo, con el trauma esplénico, pues quizá hemos pasado de la opción de decir, este paciente de lesión de bajo grado, pues no lo opero, está estable, está tranquilo, a cuando teníamos que decir sencillamente operarlo y esplenectomía. Ahora estamos en este punto donde para la mayoría del trauma lo que decimos es manejo no operatorio inicial hasta donde sea posible y operarlos a los que nos toca o no funciona el manejo no operatorio. En ese sentido, tenemos la fortuna de contar con varios cirujanos de Colombia que tienen mucha experiencia y quizá una persona con muchísima experiencia y que nos ha enseñado mucho es el doctor Carlos Morales en Medellín, una de las referencias bibliográficas que mencionaste allí. Entonces, quisiera empezar esta discusión dándole la bienvenida al doctor Morales y preguntándole, doctor Morales, ¿cómo le ha acabado de ir en Medellín con el manejo no operatorio? ¿Esas cifras se mejoraron y cómo las mejoraron? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me pareció una presentación excelente, muy bien conducida, con muy buenas referencias bibliográficas, muy pertinentes, actualizadas. Unos comentarios generales relacionados con esto yo quería hacer. Primero, discutió el doctor sobre la pertinencia del ultrasonido y yo creo que no nos debemos ocupar en el desempeño del ultrasonido para determinar si es el vaso roto o es el hígado o es el riñón y qué grado tiene. No, lo que en la evaluación inicial del paciente traumatizado, inestable, gravemente enfermo, lo que nos importa es determinar si hay sangre en la cavidad abdominal y la magnitud del hemoperitoneo. Entonces, ese ejercicio que han hecho los radiólogos y el desempeño de la ecografía en trauma, yo creo que no va a ser más discutible porque, bueno, tenemos la tomografía. Y ese era otro comentario que quería hacer, que cada vez se practica tomografías en pacientes inestables. Hay muchísimas referencias, la experiencia inicial fueron de los alemanes y ellos han podido demostrar cómo se han dejado de practicar muchas laparotomías no terapéuticas o con intervenciones quirúrgicas menores cuando se recurre a la tomografía en el paciente inestable. Por supuesto, el equipo de trauma tiene que acompañar al paciente al tomógrafo, etc. El doctor hacía énfasis también, y yo quiero ratificarlo, en el sentido que, sin ser muy simples en la evaluación del paciente o en el tema, simplemente el paciente inestable es el quirúrgico. Hay que conocer que hay una cantidad de factores relacionados con la falla del manejo no operatorio en pacientes en quienes se conoce que son factores de riesgo, la edad avanzada, el índice de severidad de la lesión, el grado de lesión, la magnitud del hemoperitoneo, que son pacientes que se escapan del manejo no operatorio en muchas ocasiones, pero que deben ser candidatos a que le ofrezcamos este tipo de manejo siempre y cuando el paciente esté estable y que tengamos unas garantías de un manejo no operatorio adecuado, un seguimiento, el cirujano en la cama del paciente, el seguimiento imaginológico cuando lo requiera, el monitoreo de gases arteriales y hemoglobina periódica. Entonces, las cifras nuestras que mostró el doctor son más o menos las cifras que dan la mayoría de los trabajos, ¿cierto? En general, el 75% de los pacientes son candidatos a un manejo no operatorio, que es una cifra mucho más baja a los pacientes con trauma hepático o a los pacientes con trauma renal. ¿Por qué? Porque usualmente el paciente que tenemos que operar es el paciente que tiene un destrozo masivo que él espontáneamente no deja de sangrar. Y de ese grupo de manejo no operatorio, que en el grupo nuestro fue más o menos el 75%, el éxito es de más o menos también en las 3/4 partes de los pacientes. Esas son más o menos las cifras que manejan todos los grupos
y creo que todavía seguimos más o menos haciendo lo mismo, muy proactivos a la práctica de la angiografía. Hay incluso unos autores que recientemente proponen la angiografía aún en el paciente que no tiene el signo del escape del medio de contraste, pero que tiene una lesión grado 4, una lesión severa. Eso no hay, es decir, hay información, pero no lo tengo todavía muy claro si todos esos pacientes deberían ir al angiógrafo o no. En la serie nuestra solamente 6% de los pacientes fueron a la angiografía y en la mayoría de ellos el tratamiento fue exitoso. Ahora lo último que el doctor plantea como lo más novedoso, en lo que hay que discutir, en lo que no hay todavía suficiente claridad, es qué hacer en el paciente cuando lo operamos. En la serie nuestra, el 85% de los pacientes tuvieron que ser esplenectomizados. Hay que entender que si ese paciente pertenece al grupo de pacientes en quienes determinaron una cirugía de inmediato, usualmente el paciente tiene el vaso completamente destruido y no hay alternativas de manejo conservador. En lesiones menores que terminan en cirugía, digo usted hasta grado 3, la sutura, apoyado en pledges, etcétera, puede ser exitosa, muchas veces fracasa, pero no nos tenemos que obstinar en que tenemos que preservar el vaso. Si seguimos la recomendación de la vacunación posterior, creo que el problema puede estar resuelto. Una cosa muy activa ahora que me imagino que puede ser parte de la discusión es, por ejemplo, en el caso que mostró el doctor en el ejemplo, ¿estaría indicado en este paciente un REBOA o no? Yo creo que si el diagnóstico por imagen, el diagnóstico presuntivo, es únicamente un trauma esplénico, ese paciente no debe someterse a un REBOA. Nosotros todavía no hacemos REBOA, estamos aprendiendo y seguramente vamos a terminar haciéndolo, pero no se debe abusar del método porque eso sería invertir un tiempo en el cuidado de un paciente que puede significar la vida. Mientras más paciente lleguemos al quirófano a sostener ese vaso, es la solución. Entonces, no tenemos experiencia con uso de prótesis que envuelvan el vaso, aunque uno pudiera utilizar de Johnson, las telas, me olvidé el nombre. Bueno, pudiera utilizarlo, pero yo creo que uno no debe obstinarse en eso. No debe obstinarse en lograr conservar el vaso si tenemos un paciente crítico, inestable, que sigue sangrando en el acto operatorio. Y en cuanto al implante de segmentos o de tejido en el retroperitoneo o allí en el epiplón, hay muchos trabajos experimentales muy interesantes que muestran que puede servir, pero si eso no se practica de rutina, debemos preguntarnos por qué no pasa eso. Seguramente la mayoría de los autores que han intentado hacerlo no han tenido un buen seguimiento o han fracasado y por eso tal vez no se ha popularizado. Ese era el comentario que quería hacer. Doctor Morales, muchísimas gracias por toda su experiencia y su presencia en esta reunión. Muy amable. Bueno, posiblemente no lleve un orden muy estricto en la discusión que vamos a hacer. Voy a ir saltando como de un lado a otro. Tenemos dentro de las personas en el auditorio al doctor Valencia en la ciudad de Cali, amigo nuestro, al doctor Zuluaga, y también está nuestra querida Marcela Tascón. Yo quisiera preguntarles a cada uno de ellos cuál es su experiencia con el manejo no operatorio de los pacientes, cómo les ha ido, cuál es su porcentaje de éxito y cómo lo están haciendo. Entonces, doctor Valencia, doctor Zuluaga, y primero, pues démosle la palabra a Marcela en ese orden. Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola a todos. La verdad, no he tenido muchos pacientes de trauma porque en la clínica donde trabajo yo, que es en Clínica Amiga, aunque llegan pacientes de trauma, es muy ocasional. Los pacientes que llegan nos han llegado ya más como enfocados al manejo operatorio que al no operatorio. Casi no nos llegan pacientes de trauma cerrado, no nos llegan SOAT.
realmente. Por eso no tengo cómo, pues, cómo decir como la experiencia que tengo en esos pacientes. Yo creo que más bien Mauricio, que está en el HV, y de pronto Juan Carlos, que lleva más tiempo, podrían orientarnos sobre eso. Ok, Marcela, doctor Zuluaga y doctor Valencia. Hola, buenas tardes. Gracias, Alexei. Un placer pues estar con ustedes. Un saludo al profe Herrera. Ah, hola, hola. Sí, sí, Hola. te escuchamos, adelante. Ok, les decía pues que muchísimas gracias, Alexei, y al doctor Herrera. Un honor estar con el doctor Morales en esta charla. La verdad es que el trauma esplénico pues no es el diario vivir, pero durante este tiempo hemos logrado pues acumular alguna experiencia y definitivamente yo creo que estamos en el mismo camino de pensar que el manejo no operatorio es lo principal en el paciente. Yo solamente quería hacer hincapié en algo que consideramos importante y es en el uso de la laparoscopia a veces como un factor intermedio, porque hay pacientes que están hemodinámicamente estables, pero en muchas ocasiones pueden cursar o con un dolor abdominal importante, incluso con abdomen agudo, o nosotros estar sospechando que puedan haber otras lesiones asociadas, así la estabilidad hemodinámica sea importante. En ese momento nosotros creo que empezamos hace algún tiempo a utilizar la laparoscopia para estos pacientes y la verdad es que los resultados son muy satisfactorios porque generalmente podemos hacer una muy buena evaluación de la cavidad, usualmente hacer un lavado de la sangre que causa esta irritación peritoneal, muchas veces generadora del dolor que le causa el gran disconfort al paciente, y tener un manejo no operatorio del paciente. Siempre que hacemos cirugía abierta en el vaso, yo pienso que para todos los cirujanos es muchísimo más la tentación de ir, de tocar el vaso, de evaluarlo, y en un gran porcentaje podemos quedarnos con ese vaso en la mano. Mientras que si lo hacemos por la laparoscopia, usualmente somos como más prevenidos, más precavidos, la manipulación es mucho más minuciosa, hacemos un buen lavado, una buena evaluación de esto, en algunas ocasiones dejar un tren testigo y podemos evaluar el resto de órganos, aplicar en algunos casos un poco de anestésico intraperitoneal que le genera mayor bienestar al paciente y nos da una tranquilidad grande. También lo hemos usado cuando vemos que todas las condiciones que necesitamos para hacer el manejo no operatorio del paciente no están presentes. Por ejemplo, no tenemos toda esta posibilidad en alguna ocasión determinada de tener una unidad de cuidado intensivo, o no tenemos sangre disponible, o no, cualquiera de las que mencionó Nicolás, que entre otras cosas pues lo felicito por una presentación tan clara, tan actualizada. Si no tenemos alguna de estas condiciones, la laparoscopia también es un método que nos puede servir para evaluar y dejar bastante tranquilos y continuar el manejo de alguna manera conservador del paciente. Muchas gracias. Bueno, doctor Zuluaga, el doctor Valencia, yo sabía que ese me iba a ir para el lado de la laparoscopia, usted también y tira para ese lado, entonces lo escuchamos al respecto. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a Nicolás por la invitación, a Alexei, el profe Herrera, doctor Morales, el profe Morales, a todos ustedes, de verdad que sí, muchas gracias por habernos invitado. Pues es un tema bastante, de alguna manera se ha ido como limitando hacia mientras se pueda hacer manejo conservador, sin pelear, como lo dijo el doctor Morales, completamente definitivo ese concepto. Más o menos así lo grande, trauma 1, 2 y 3, si el paciente está estable, espérelo, aguántelo. Trauma 4 y 5, esos son los de definir el manejo quirúrgico versus no operatorio. Casi la gran mayoría, casi el 75% de ellos terminan en esplenectomía definitivamente. Pues ya sabemos que el órgano en trauma cerrado, por lo menos, el órgano que más se lesiona es precisamente el vaso. Y una de las cosas es que la escanografía es completamente fundamental en ese tipo de pacientes. Paciente que hace de alguna manera, a veces el paciente empieza a hacer dolor abdominal, pero sigue estable hemodinámicamente, y creo que ese paciente, yo no tengo dudas de que ese paciente es para revisión laparoscópica. Lo que dijo Juan Carlos, todos los criterios están completamente claros, ¿sí?
nos sirve hasta para drenar el hemoperitoneo y para mirar a veces esos desgarros del meso, a veces esas otras lesiones que pueden estar inadvertidas para ese tipo de pacientes. Esplenectomía en estos casos, ¿qué sugerencia se da? Es muy complejo en este tipo de pacientes, pero si el paciente está estable, yo creo que uno puede intentar el abordaje laparoscópico sin ningún tipo de problema. La posición casi que la abandonamos nosotros, de poner el paciente en decúbito lateral completo y metemos un rollo solamente en la parte lateral como para levantar un poco, para que ayude a exponer un poquito esa parte del hilo esplénico, que de todas maneras va a tener un hematoma, y esto con paciencia, y mientras el paciente lo permita, no tiene ningún tipo de problema. Creo que lo dijo el doctor Morales, lo dijo muy claro, lo dijo Juan Carlos. Hay una de las cosas importantes en los pacientes, sí, y que lo están metiendo en la parte de las nuevas clasificaciones, y es en los pacientes que tienen trauma esplénico y que voy a dar manejo conservador. En ese tipo de pacientes se está recomendando hacer imágenes, porque este tipo de pacientes hacen pseudoaneurismas traumáticos, ¿sí? Y esos pseudoaneurismas traumáticos presentan la complicación después de la tercera o cuarta semana. Entonces la imagen de control en este tipo de pacientes es importante, sobre todo en esta parte del seguimiento, y sobre todo cuando un paciente tiene traumas esplénicos grado 3 o le he intentado un manejo conservador que dio resultados en grado 4 y pues grado 5, que lo dice es el paciente, nadie más. Yo estoy completamente de acuerdo con el doctor Morales. Si no tengo ningún tipo de problema, si el paciente requiere cirugía, yo no me pongo a ponerle mallas, no me pongo a poner muchos puntos. Lo que hacemos es esplenectomía en ese tipo de pacientes cuando lo requiere, y la parte de la vacunación que no puede faltar antes de las 4 semanas en la parte del posoperatorio en esos pacientes. Felicitar a Nicolás por su presentación, creo que está muy clara la presentación, y no sé si hay algún tipo de pregunta y de intervención. Muchísimas gracias. Sí, una pregunta para que me aclaren un poquito, doctor Zuluaga y doctor Valencia. Cuando ustedes hacen una laparoscopia y, digamos, se encuentran una lesión grado 3, ¿qué le hacen en esa laparoscopia? ¿Qué le hacen a esa lesión? Dale, Juan. Listo. En ese caso, si el paciente, como decíamos, permanece hemodinámicamente estable, yo creo que no le hago mayor cosa al vaso, una lavadita muy superficial, y eso me preocupa más como lo que está alrededor del vaso y no tanto el vaso. Creo que ese vaso es para dejarlo quietecito. Uno puede intentar, por ejemplo, colocar dispositivos por laparoscopia, dispositivos no apósitos hemostáticos, por ejemplo, sobre el vaso con mucho cuidado, o estas soluciones hemostáticas también, pero en principio, cuando yo entro en un paciente de estos y encuentro un grado 3 más o menos, creo que no le hago nada. Dejo un dren y ninguna otra cosa adicional. Completamente de acuerdo con Juan Carlos. Si el paciente no tiene un sangrado activo y el paciente está estable, exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. En ese tipo de pacientes creo que es lo que se puede hacer. Tal vez, a ver, no pensar en que de acuerdo a la evolución que tenga el paciente, una nueva revisión laparoscópica no es para nada descabellado en ese paciente, ¿sí? Siempre hay que tenerlo en cuenta. La parte de la arteriografía es fundamental en ese tipo de pacientes también, sobre todo si se ve una lesión que esté sangrando y el paciente todavía está estable, está empezando a bajar la hemoglobina. La arteriografía para embolizar también sirve, ya, pero la complicación la dijo Nicolás en su charla, y eso es muy común. La complicación es que el paciente te puede terminar haciendo un nuevo resangrado, te puede terminar haciendo un pseudoaneurisma, o te puede terminar haciendo un gran absceso esplénico. Entonces la parte del seguimiento es fundamental. Esas 4 semanas iniciales del seguimiento son fundamentales en el paciente. Completamente de acuerdo contigo, Juan. Bueno, muchas gracias. Vamos a saltar un poquito ahora a hablar justamente de la evaluación por FAST. Nosotros tenemos al doctor Carlos Priarone, que pues, nos ha enseñado mucho de estos aspectos ecográficos, y está
en plan de organizar un curso con nuestros residentes. Entonces yo quiero saber, doctor Priarone, esa evaluación de esa ventana esplenorrenal, ¿qué tan difícil se convierte para alguien que apenas esté en su proceso de aprendizaje? ¿Qué tipo de técnica o indicación específica para mejorar el rendimiento justamente de ese FAST? Igual para el doctor Elmer Palacios, que lo tenemos en Cali en su fellow de trauma. Así que, por favor. Doctor Priarone, doctor Palacios. Hola, buenas tardes. Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, hola. señor, adelante. ¿Sí, me escucha, Doc? Lo escuchamos, doctor, adelante. Sí, bueno, antes que nada felicitar a Nicolás y a usted por la charla. La verdad que ha sido muy completa. Y felicitarlos por la organización de la charla en sí, por tantos expertos e invitados de nivel, lo cual lo único que hace es enriquecer continuamente el nivel nuestro, como ya cirujanos un poco viejos, y el nivel de nuestros futuros cirujanos, que son los residentes. Eh, para mí el tema del EcoFast es un tema muy importante, sobre todo en el entorno en el que estamos, en el que en realidad yo creo que muchas veces le tenemos más miedo al EcoFast o lo dejamos un poquito de lado, aunque ya las guías son claras en qué debe hacerse y demás, lo dejamos un poquito de lado porque los cirujanos aquí en Colombia no estamos acostumbrados a realizarlo. Y, y un poco me acompañan los residentes en esto. Cuando uno hace la curva de aprendizaje del EcoFast en un paciente de estas características, a mí me parece que inicialmente es de suma importancia. Primero porque es un estudio que en manos entrenadas puede hacerse en 3 minutos. Y esos 3 minutos, créanme que no va a diferente llevar a un paciente inestable hasta la tomografía, donde necesita mucha más preparación que tener un ecógrafo en la sala de urgencias o emergencias y poder hacer un EcoFast por alguien entrenado. Eh, el vaso tiene una homogeneidad ecogénica muy fácil de identificar. Pero si bien es fácil de identificar, el EcoFast no sirve para detectar daños viscerales. No es eso a donde apunta, no a determinar la presencia o no del líquido libre, ni siquiera de sangre. Lo que pasa es que nosotros presumimos que si hay un trauma tóraco-abdominal, en general el trauma del lado izquierdo, es raro que sea solo abdominal, sino en general es que viene acompañado de tórax también. eh, eh, lo que presumimos es que es sangre, un paciente traumatizado con EcoFast positivo, la celda esplenorenal es sangre hasta que se demuestre lo contrario. Eso es muy fácil de diagnosticar en manos entrenadas. Es una ventana compleja, sobre todo en pacientes obesos. Los pacientes delgados son más sencillos y nos posibilita esa ventana tanto identificar líquido y, si en manos entrenadas, sí ya ver básicamente si el vaso está dañado o el riñón. Porque obviamente para realizar una buena ventana espleno-renal tengo que ver el espacio esplenico y el espacio espleno-renal, y el riñón está ahí nomás y lo podemos ver tranquilamente. Otra cosa que nos ayuda es determinar, muchas veces uno tiene un paciente inestable y tiene trauma tórax. ¿Qué lo está estabilizando? ¿El tórax o el abdomen? Y ahí sabemos que la placa radiológica es extremadamente mala en su sensibilidad y en especificidad para determinar si neumo, si hemotórax, bueno, neumo no tanto, pero la ecografía es mucho más sensible que la radiografía en determinar ahí en el momento que estamos. Y puede tener un taponamiento cardíaco asociado, sí puede tener un neumotórax. Un neumotórax es mucho más sensible y específico a través de la ecografía que con la eh, radiografía, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos? Primero es entrenarnos. Primero entrenarnos y hacer nuestra curva de aprendizaje y sumar sí el EcoFast a los pacientes en shock. ¿Sí? Cuando uno tiene un paciente estable, sí, es importante hacer el seguimiento, ¿sí? Y hacer un EcoFast a la media hora y hacer lo otro una hora. Por supuesto, también si se quiere hacer el CorpoTac, también el CorpoTac, no lo descarta, una cosa no descarta la otra. Pero sí está demostrado que el EcoFast seriado aumenta la sensibilidad y la especificidad, porque puede ser que el paciente no le veamos sangre, pero todo el tiempo
podamos ubicar líquido dentro de la cavidad abdominal o de líquido en la cavidad torácica, así cuando tenemos el ecopaste extendido. Pero sí hay algo que sí yo creo personalmente, es que los cirujanos aquí en Colombia tenemos que empezar a utilizar esta herramienta. ¿Qué pasa? No la utilizamos porque no sabemos hacerlo. Y todo lo que desconocemos nos da miedo. Entonces, sí, en ese rumbo estamos nosotros. Los residentes de cirugía, obviamente, van a tener que hacer su curva de aprendizaje a lo largo del tiempo. Esto no es de un día para el otro. Esto no se aprende en cursos de horas. Esto no se aprende con charla teórica de 2 horas, 3 horas, y un práctico de 3 horas más. Que para nosotros es otro nivel y es otro lado donde apuntamos, pero sí yo creo que debemos sumarlo como algo que nos va a servir y mucho en la evaluación inicial del trauma cerrado abdomen, ¿no? Ok, doctor Perone, muchas gracias. Creo que a algunos de los asistentes les llega como un mensaje y salir de la reunión. Por favor, si eso pasa, vuelvan a ingresar. No hay problema para volver a ingresar. No sé si Elmer ya logró reconectarse justamente porque le pasó eso a Elmer Palacios, para que nos cuente un poquito cómo le ha ido con el FAST en su entrenamiento justamente. Elmer, ¿escuchas, Elmer? Bueno, parece que Elmer tiene algún problema de conexión. Quiero preguntarle al doctor Jorge Tovar, que es cirujano vascular, trabaja con nosotros. Quiero preguntarle la experiencia con la angioembolización de los pacientes con trauma esplénico. Doctor Tovar, bienvenido. Buenas tardes. Quiero felicitar a Nicolás, muy buena la charla, y a los otros interlocutores. Pues en realidad la experiencia es escasa por varias razones, y creo que ahí los cirujanos de trauma y los cirujanos de urgencias hemos tenido una dificultad en la comunicación, sobre todo con el grupo de cirugía vascular. A diferencia de otros sitios del país donde el predominio de los procedimientos endovasculares los hacen los radiólogos, nosotros acá en el suroccidente del país el predominio lo hacemos nosotros, los cirujanos vasculares. ¿Eso qué ha generado? Que tengamos una connotación diferente y que seamos más prolijos y más prolijos en tomar decisiones, en tomar decisiones de cuándo embolizar los pacientes. Cuando ustedes hablan de que no, que le metemos el laparoscopio, le drenamos el hemoperitoneo, dejamos el hematoma quieto, yo a veces creo que esos pacientes les iría mucho mejor y tendrían menos riesgo si el paciente se emboliza tempranamente. Cuando uno habla con los cirujanos de urgencias, se demora mucho en tomar la decisión de embolizar. Yo creo que la embolización esplénica es un procedimiento relativamente sencillo. Nosotros, digamos que incluso lo hacemos por la arteria braquial, ni siquiera hacemos una punción femoral. Y creo que independiente del sitio donde embolicemos, es un procedimiento que se puede hacer con muchas cosas, se puede hacer con elementos transitorios, elementos definitivos, podemos ir y buscar el sitio donde esté sangrando. Otra cosa que nos preocupa y que hacemos la pregunta es cuántos de los cirujanos que están en este foro son capaces de detectar un trauma y si solamente detectan el blush. Cuando uno ve el blush, en realidad es bien relativo, porque eso depende de cómo cómo se hizo el angiotac, en qué momento se hizo la toma de la fase venosa para poder ver el blush. Y muchos de esos pacientes, en realidad, no se logra de forma adecuada, hacer un diagnóstico si en realidad uno está fugando. Por eso la pregunta es, creo yo que hay que ser más proactivo y tener conductas más anticipatorias para poder embolizar los pacientes. Creo que el manejo no operatorio es una mala definición, porque tanto el manejo endovascular como el manejo pues ya sea con la laparoscopia después, es un manejo operatorio. Y creo que definitivamente hay que ser más agresivos en esta parte endovascular, que en realidad tiene una morbilidad relativamente pequeña y que sí definitivamente ese 20 o 15% que nos hace fallar el manejo médico
creo que definitivamente la idea es que lo podemos modificar. Entonces yo creo que hay que, a mi modo de ver, creo que hay que ser más proactivo y más anticipatorio en la embolización de los pacientes y no quedarnos a vigilar tanto a vigilarlo desde el punto de vista hemodinámico o incluso pues en los parámetros de hemoglobina, sabiendo que no son marcadores totalmente objetivos y que son marcadores que eventualmente pueden ser tardíos en los pacientes. Gracias. Bueno, yo quiero darle participación a los colegas cirujanos y profesores para preguntarles justamente qué hacer cuando tenemos que llevar el paciente, por la razón que sea, estamos en la parotomía, ya abrimos al paciente y nos encontramos con una lesión grado 3 o grado 4. Entonces, quisiera empezar con el doctor Herrera y los colegas que quieran ir participando, por favor. Gracias, Alexei. No sé si todavía se pudo conectar Elmer o no, porque quería darle es decir, primero que todo, darle un orden a lo que es toda la parte del trauma. Si no está, pues para poder decir varias cosas que de pronto Carlos dejó como preguntas. Agradezco mucho pues que me ha aceptado la invitación, Carlos. Es para nosotros un honor ser la experiencia que tú tienes en trauma durante más de tantos años, ¿cierto? Es tal vez con Carlos Ordóñez, los speakers que hemos tenido a nivel internacional de trauma. Fue uno de los que inició con la parte de la imagenología en trauma. Así es de que creo que lo que él ha dicho ha sido muy importante y sus interrogantes han sido muy importantes. Antes de abrir el paciente, yo quisiera hacer dos cosas y de pronto dejar para que unas preguntas que hice por echarlas las contesten los otros cirujanos. Pero es referente a todo cómo se inicia el paciente, este tipo de caso que colocan el paciente. Si bien es cierto, este paciente cuando llega, es un trauma severo, de hecho tiene marcado el cinturón de seguridad. Cuando uno hace la TLS, definitivamente ese paciente es quirúrgico desde que llega. La pregunta que quería que le hiciera Elmer, no sé si ahora llegando la apoya, es que yo hice el REBOA, Carlos, y cuando uno hace el REBOA y hace la simulación del REBOA, cambia el contexto uno completamente de lo que es el paciente con el REBOA. Este paciente llega con menos de 90. Este paciente, lo primero es que es un equipo multidisciplinario, y eso hay que decirlo, tiene que ser multidisciplinario. Si las cosas no son multidisciplinarias, no lo podemos hacer, entonces o nos falla la ecografía o nos falla la angiografía o cualquier cosa nos falla y no puede ser. Esto es una cosa, cuando hay una unidad de trauma como la que tiene Carlos en el Valle del Lelí, pues la verdad es que eso se dispara y uno ve los resultados. Así es de que yo sí le hubiera colocado un REBOA a este paciente. El FAS que viene incorporado, el FAS viene incorporado dentro del ATLS, entonces de hecho va en la parte cuando uno hace toda la parte de inspección y una vez va a la ecografía FAS, que no va ni siquiera directamente a la parte abdominal, sino todo, pues, todo el recorrido de buscar una fuente de sangrado. Y lógicamente ahí viene todo el esquema de si el paciente es quirúrgico o no quirúrgico. Entonces, creo que la pregunta que le hice, quiero que las contesten el auditorio primero. Una es cuando el paciente está laparotomizado en la parte concomitante está el hígado y el vaso lesionado, ¿cierto? ¿Qué hacer con el vaso? Y si hacen pack, si hay algún tipo de experiencia, y si Carlos todavía está, para que contesten qué hacen con esta maniobra, primero cuando encuentran estos dos órganos unos lesionados. No, profe, el doctor Carlos Morales desafortunadamente abandonó la reunión. Pero sí, quisiera de pronto, profe, si Elmer ya logró arreglar el problema del micrófono. Elmer, intenta comunicarte, por favor. Aló, profe.
Hola, ahí te alcanzamos a escuchar, Elmer. No, no se escucha bien, Elmer. Lastimosamente no te logramos escuchar. Podemos entonces, por favor, el doctor Romero, si está aquí con nosotros. Doctor Romero. El doctor Delgado, la doctora Liliana o el doctor Federico. Doctora Liliana, ¿está por ahí con nosotros? Es que está de turno, entonces no sé si esté ocupada. Pero Federico Andrés sí lo vi por ahí. Buenas tardes. Hola Federico, te escuchamos. ¿Me repite la pregunta, por favor, profe? La pregunta es la siguiente. En caso de que el paciente se tornó inestable, se decidió llevar a cirugía, en ese momento encuentra uno que tenemos el hígado sangrando, pero también el vaso está sangrando. ¿Cuál es la conducta ahí en ese momento con el vaso? Pues yo creo que hay que darle prioridad a las cosas de acuerdo a al grado de daño que exista. Si el daño del hígado es más relevante que el del vaso, yo creo que habría que tratar de preservar el vaso si es un grado 3 y dedicarse a la lesión hepática dependiendo del grado o estigma de sangrado. Cuando la lesión es múltiple y el paciente se torna inestable y tiene una lesión grado 4 o 5 del hígado, yo creo que hay que hacer esplenectomía y no ponerse a pelear con el vaso, sino dejar el vaso a un lado y tratar, para no perder tiempo, dedicarse a la lesión hepática, que puede ser más fatal en ese caso si no se logra contener de manera rápida. Todo dependería del grado de lesión del hígado para poder actuar sobre el vaso. Sí, doctor Federico, cuando uno entra a un paciente que le entró inestable y encuentra las dos lesiones, pues definitivamente la conducta es hacer una esplenectomía, ¿cierto? Ese es mi concepto. Y lo que hago es un packing pack en el hígado, tal como lo habíamos comentado. Pero queda lo otro, que no sé si hay otro punto de vista, pero lo otro que quisiera saber es si solamente cuando encuentran y entran y está un vaso sangrando le hacen packing pack a alguien de los que está en el Doctora Alicia, ¿y usted qué opina del packing pack en el vaso nomás cuando está lesionado? No, realmente, a ver, realmente yo creo que con la lesión esplénica implica tres cosas cuando ya es el manejo nuestro como cirujanos en la laparotomía. Si la lesión es de bajo grado y no tiene un sangrado, pues si los que hacen laparoscopia no le hacen mayor cosa, pues yo creo que el cirujano justamente tiene que tener ese freno, ¿cierto? De no ponerse a manipular mucho el vaso, porque, como ya se dijo aquí, fijo que terminamos con él dentro de la canasta. Entonces, yo creo que en las técnicas de preservación, pues nosotros realmente experiencia con mallas poco, con el empaquetamiento como tal del vaso,
pues podría funcionar lógicamente en una lesión que no sea muy destructiva, porque en realidad creo que se pierde más tiempo y ponemos al paciente en más riesgo empaquetando un vaso destrozado que luego tendremos que sacar en vez de sacarlo de una vez. Entonces yo creo que si la lesión no es tan grave y nos permite un manejo conservador, y si es muy grave, pues hay que sacarlo. Ese es el concepto, doctor Herrera. Una pregunta, profe Herrera. Una pregunta. Antes de que se me vaya, hermano, con el Alzheimer. Nicolás, ¿usted encontró alguna bibliografía donde le hagan packing pack a un vaso? No, profe, la verdad es que lo que hablan las guías es que la preservación esplénica la hacen algo controvertida y prácticamente la tratan como de contraindicar. Y la verdad las técnicas de preservación esplénica pues descritas son las que nombré, la rafia pues como tal del vaso, pero el empaquetamiento como tal del vaso no está descrito. Cierto, eso nunca, es decir, ha estado escrito ni se recomienda. Igualmente cuando hay una lesión que le ocurra a uno en una cirugía de cáncer, el vaso siempre lo debe sacar uno. Ese es el concepto que tengo yo. Ahora sí, perdóname Felipe, ¿qué es lo que ibas a preguntar? ¿Qué opina el auditorio? Ahí nosotros hicimos la pregunta por el chat, pero ¿qué opina el auditorio de embolizar estos pacientes antes de llevar a cirugía? Sobre todo en pacientes con lesiones grado 5. Es algo que nosotros hacemos habitualmente en pacientes, pues que no, pues pacientes por otras patologías, ¿no? Ya sea que se le haga la esplenectomía pues, por vía laparoscópica o abierta. Definitivamente la disminución del sangrado haciendo un control vascular es mucho más fácil con el vaso cerrado, con la arteria esplénica cerrada. Por lo menos uno cierra más del 80% del flujo del vaso. ¿Qué opinan de esta conducta? Bueno, doctor Tovar, para responder un poco en ese sentido, yo creo que si tenemos un trauma esplénico aislado, obviamente, aislado, si yo llevo al paciente a una angioembolización porque el grado de la lesión así lo amerita, entonces yo creo que no habría necesidad de llegar al manejo quirúrgico, excepto que la angioembolización falle. Y pues los criterios de angioembolización fallida, pues creo que están allí claros. Incluso yo le tengo la contrapregunta de reembolización en los pacientes. Hoy en día sabemos que en algunos centros de atención de trauma están casi que preconizando el hecho de todo tipo de trauma esplénico que supere el grado 1, tener una angioembolización, ¿sí? Pero yo no veo realmente un sentido específico al hacer una embolización y luego operar al paciente, a menos que pues, tenga otras cosas que nos obliguen a operarlo después, porque si yo lo voy a llevar a una cirugía y sé que tiene una lesión grave y el paciente está en mala condición, pues sencillamente saco el vaso. Doctor Tovar, yo sí, es decir, la idea nuevamente, todo lo está diciendo la dinámica del paciente, la parte hemodinámica del paciente. Creo que las indicaciones han sido claras. Sin embargo, tú oíste a Carlos Morales, que él dijo que ya habían algunos estudios, aunque no tenían pues una validez de evidencia, donde se estaban trabajando, y lo que tú has, tu concepto que tienes y es trabajar precozmente sobre el paciente que está con una lesión ya sea hepática o esto. Yo realmente, si todos los elementos están, yo prefiero embolizar el paciente así, después lo llevo a cirugía. Creo que es lo que venimos haciendo. Creo que todo lo que hemos hablado es cierto. El manejo de hacer la embolización, pues es un manejo quirúrgico de todas maneras, es mínimamente invasivo. Hacer el laparoscopio, pues también es mínimamente invasivo, ¿cierto? Pero de hecho, lo que tenemos que conformarnos son unos equipos multidisciplinarios que en determinado momento se activen y ya. El problema es donde no existen, por ejemplo, los elementos para realizarlo. Ahí viene, y ese siempre es un problema cuando uno hace un manejo conservador de algún tipo de órgano. Pero de hecho yo pensaría que yo estando en un centro de nivel diferente, yo siempre mandaría a esos pacientes para que fueran embolizados primeramente. Y bajo un seguimiento que se hace en la UCI, lo seguro que siempre agregamos y lo hemos hecho es hacer una laparoscopia, como ya lo dijo Juan Carlos Valencia. O sea, todo tiene una cabida, nos han dado todas las herramientas ahorita, y creo que es que a veces como que manejo no operatorio queda como si no le hiciéramos nada a un paciente.
No, sí le estamos haciendo, le hacemos todo. Y pienso que es una buena medida a embolizar al paciente tempranamente, me parece excelente. Pero de ahí uno tiene que seguir el paciente como hay que seguirlo todos los 3 o 4 meses. La experiencia en cirugía pediátrica, porque fueron las primeras publicaciones que hicieron de conservación del vaso, pues precisamente fueron en cirugía pediátrica, cómo conservarlo. Entonces, y ahí hicimos enmayar a los pacientes, hacer una cantidad de cosas, hacerlos que nunca terminaron en ningún tipo de beneficio para el paciente. También se hicieron implantes de vaso que tampoco sirvieron funcionando por lo menos en la parte de los niños. Entonces, pero lo que sí creo ahorita es que los pacientes se benefician de todo un manejo, que se diría, más invasivo, por decirlo así. Eso es lo que yo opino. Quisiera saber si Elmer de pronto pudo arreglar su problema técnico para escuchar sus conceptos. Muy bajito, Elmer, muy bajito. No, desafortunadamente creo que el equipo tiene algún problema, Elmer. No podemos escucharte. El doctor, a ver, ¿qué se me hizo por aquí? El doctor Juan Pablo López, ¿está por ahí? Sí, Alexei, aquí estoy. Doctor Juan Pablo López, cuénteme, en su experiencia como cirujano mínimamente invasivo, con experiencia en esplenectomías, yo quisiera saber qué tan fácil puede resultar, y quisiera que también en esto se involucran el doctor Zuluaga y el doctor Valencia, en una persona, digamos, que no tenga un entrenamiento avanzado, ¿qué tan fácil puede hacer una esplenectomía laparoscópica en trauma? Quisiera retomar lo que dijo el doctor Tovar. Al paciente en este tipo de trauma o se le ofrece un manejo quirúrgico o no quirúrgico. Quirúrgico es hacer laparoscopia. Si usted va a hacer una laparoscopia en un paciente que tiene un trauma esplénico, muy seguramente no va a entrar a hacerle una esplenectomía o va a hacerle una rafia al vaso. De pronto va a hacer un drenaje de un hemoperitoneo. Si usted va a hacer una laparoscopia es porque tiene sospechas de que el paciente tiene otra cosa que tiene que usted investigar. Pero la idea de una laparoscopia en un paciente meramente con trauma esplénico no es entrar a observar el vaso, mirarlo o operarlo, si me hago entender. Si usted hace una laparoscopia es porque tiene una sospecha de otra cosa que debe revisar. Y generalmente tiene que hacerlo cuando el paciente esté hemodinámicamente estable. Sigue siendo la inestabilidad hemodinámica una contraindicación en la cirugía laparoscópica. Cuando uno entra a hacer una esplenectomía en un paciente electivo, generalmente entra a ser pacientes con vasos pequeños o moderadamente grandes, ¿sí? Y en algunos pacientes, generalmente los hombres, puede ser por la grasa abdominal, por algunos otros hallazgos anatómicos técnicamente difíciles. Ya uno meterse a hacer una laparoscopia en un paciente sangrante, inestable, obviamente es 10 veces más difícil y generalmente lo lleva a usted a fallar y a tener que convertir al paciente. En eso no se ha cambiado aún. No se debe abusar de la laparoscopia para entrar a mirar. La laparoscopia debe tener un objetivo, y es como lo dijeron los doctores anteriores. Si no se cuentan con algunos otros métodos diagnósticos, si usted tiene otras dudas al respecto, es ahí cuando la laparoscopia tiene valor. De resto, el protocolo para trauma esplénico, como está ahí descrito, no la incluye. De pronto, en los protocolos para trauma cerrado de abdomen, sí tiene un espacio la laparoscopia para tenerla en cuenta.
Por eso, volviendo a las palabras del doctor Tobar, Felipe Tobar, estoy de acuerdo con ellos, y se tiene que hacer, como en todo paciente, pues individualizar y ver qué paciente se puede beneficiar de este tipo de manejo quirúrgico. Gracias. Sí, Alexei. Lo escucho, doctor Valencia, lo escucho. De acuerdo, estoy muy en sintonía con lo que dice Juan Pablo. Realmente, aunque nosotros todas las esplenectomías electivas, por la causa que sea, y algunas veces independiente del tamaño, preferimos hacerlas por laparoscopia, creemos que el trauma no es el escenario para hacer una esplenectomía por laparoscopia. Creemos que la indicación es distinta de la laparoscopia, pero no pensando en esplenectomía. De hecho, no he realizado ninguna por laparoscopia en trauma, y creo que si viera la necesidad de hacer esplenectomía, muy probablemente me convertiría inmediatamente a la laparotomía para hacerla de una manera muy rápida, porque la indicación realmente es actuar rápido. Yo creo que independiente de la experiencia que haya en la laparoscopia, no sería la indicación. Es como mi visión muy personal del tema. Por ahí, para contestarle al doctor Jesús Díaz, que habla acerca de los drenes, que no está de acuerdo para vigilar sangrado, creo que es la eterna discusión que hemos tenido toda la vida sobre drenes o no drenes. Creo que definitivamente estamos de acuerdo, los drenes para vigilar sangrado no son la mejor opción. Muchas veces vemos el dren tapado y vemos el dren que no produce nada, y cuando entramos vemos un gran sangrado y los drenes completamente tapados. Soy más partidario también de no dejar drenes. Cuando los dejo, más bien es como pensando en extraer un poco de este líquido de lavado que queda allí y eso, y por muy poco tiempo. Pero de acuerdo también en eso. Muchas gracias. Ok, sí, creo que el concepto es suficientemente claro. La intención de la laparoscopia no es el manejo del trauma severo del vaso, ni ir a hacer una esplenectomía laparoscópica en el trauma como objetivo primordial. No sé, pues podríamos hacer una discusión más extensa y minuciosa, pero creo que la parte general, ¿sí? Lastimosamente, Elmer, que quizá pues de los que estamos aquí en esta reunión, de pronto pudiera tener experiencia con el REBOA, pero no pudimos comunicarnos con él. No sé si alguno de los presentes tiene experiencia con el REBOA y nos pueda comentar su experiencia en el trauma esplénico. Pues no sé si alguien la tenga o no, pero como indicación sí es una herramienta que se debe utilizar. ¿Sí me entiendes? Y lo refirió en la charla, ¿quién? Nicolás, ¿no? Ahora, el objetivo de la laparoscopia no es que se abuse de la laparoscopia, porque de hecho creo que ninguno va a decir que un paciente inestable le va a hacer una laparoscopia. Creo que eso está completamente contraindicado, ¿no? Y la laparoscopia, ¿qué te digo yo? Nosotros hemos hecho laparoscopia, hemos encontrado una cantidad de sangre, hemos lavado y hemos dejado el vaso quieto. Ahora lo que no sé es si de pronto hubiéramos necesitado hacer la esplenectomía o no. Esta es una señora de 27 años que ingresa con un trauma renal y esplénico. El grado era un grado 3. La paciente refería mucho dolor y lo refería justo en su nivel. Y la llevamos a una laparoscopia. La lavamos la paciente, lógicamente estaba estable. Siempre estuvo estable, hizo la respuesta al ATLS y se le hizo su lavado y ya. No le dejamos dren ni nada y el paciente pues se fue. Ahí viene pues la contestación de que de pronto nosotros los cirujanos que hacemos urgencias no abusamos en ningún momento de la laparoscopia. Ok, bueno, creo que los conceptos y la discusión ha sido muy interesante. Si no hay alguna otra pregunta que tengan, pues agradezco la participación de todos ustedes. Gracias a Nicolás.
Si alguno de los residentes tiene alguna pregunta, por favor, antes de que terminemos. Gracias a todos los que participaron. Alexei. Sí, doctor Díaz, lo escuchamos. Bueno, primero pues agradecerles a todos los que participaron y a los invitados. Yo estoy de acuerdo con tu comentario respecto a lo que dice el doctor Tovar. Si uno pues vaya paciente tiene indicación porque está inestable aerodinamicamente, yo no le voy a decir hacerle una arteriografía explicada, porque incluso en ese tipo, si no se cuenta con una sala híbrida, se prepara la arteriografía, eso puede costar la vida al paciente. Entonces, yo tengo una observación sobre eso. Dejo yo para que pues el mismo Felipe me conteste. Sí, y todo, hasta ahí mi comentario. Gracias. Alexei, no sé si pueda hacer una intervención por el tiempo. Por supuesto, doctor Benítez, adelante. Bueno, yo quiero hacerles un comentario sobre el paciente crítico con lesión de vaso. Resulta que la gran mayoría de la mortalidad de vaso que tenemos en las UCIs casi siempre se anexan porque hay un politraumatismo o porque el paciente estuvo mal estratificado desde su ingreso. Nosotros básicamente tenemos dos tipos de pacientes que nos llegan a la UCI, siendo todos pacientes críticos, si no, no tendría lógica que llegaran a una UCI. El que llega con abdomen abierto y el que llega con abdomen cerrado. El que llega con abdomen abierto tiene dos posibilidades. Aquel que le hicieron esplenectomía y que tiene un control del daño definitivo y que nosotros tenemos que darle continuidad al manejo de reanimación, y el que llega con lesión de vaso, pero con un vaso empaquetado y con posibilidades de salvamento para ese vaso. Y el que llega con abdomen cerrado, que casi siempre es el paciente que está con politraumatismo y que tenemos unas lesiones de vísceras sólidas para darle continuidad y seguimiento en el manejo. Entonces, en ese orden de ideas, yo estoy totalmente de acuerdo con que si el paciente está inestable, hay que retirar el vaso, pero el vaso no puede dejarse como si fuera un órgano fácilmente desechable. No puede quedar eso en el ambiente, sino por el contrario, tratar de hacer el mayor esfuerzo por hacerle el salvamento al vaso. Esto nace en el sentido de que, en primer lugar, el vaso no es, como se ha pensado, un órgano hematopoyético que solamente funciona así en la etapa fetal y únicamente cuando existen trastornos mieloproliferativos que merman la capacidad de producir glóbulos rojos, como lo es la médula ósea cuando está enferma. Entonces el vaso en la edad adulta se reactiva. El vaso sí tiene una actividad inmunológica muy grande, especialmente porque él está constituido por unas vainas periarteriales, los famosos PALs, que tienen puros linfocitos T, y los FOB, que son las vainas donde predominan los linfocitos B. Y es el encargado de la hemocateresis, es el encargado de la destrucción de los glóbulos rojos dañados. Y por eso es que se convierte en un órgano de almacenamiento de hierro. Para nosotros es supremamente importante el vaso porque muchos de los trastornos inmunológicos y en el cuidado del posoperatorio inmediato del vaso implica una atención relevante a este tipo de alteración inmunológica. Aunque se le han atribuido siempre que hay unos agentes infecciosos encapsulados, como todos conocen, el estreptococo, el hemófilus, algunos estafilococos, meningitis, Escherichia coli. Uno de ellos, especialmente el estreptococo, puede llevar a un síndrome de Austrian, a un síndrome posesplenectomía, y hay que tener en cuenta que la única forma de preservar adecuadamente esa estructura inmunológica es manteniendo un vaso
lo más estable posible. Entonces, ahí es donde juega un papel muy importante la arteriografía y la embolización. En el paciente que de manera anticipada nosotros podemos llevarlo a una embolización, favorece para que la reconstrucción de lo que quede del vaso, si se hace de manera selectiva, sea más expedita y menos riesgosa. Acuérdense que el vaso es una circulación abierta, donde los espacios no están recubiertos por endotelio, sino por fibroblastos. Y eso es lo que hace que se sintetice tanta inmunoglobulina M y que se produzcan tantas opsoninas para que exista la fagocitosis. Sin ellas no fuera posible. Ese es el papel bien importante. Entonces, en el paciente que tiene el vaso preservado críticamente enfermo, que tiene politraumatismo, que está con disfunción multiorgánica, que está con rhabdomiolisis, la arteriografía juega un papel supremamente importante. Y en aquel que nos llega con abdomen cerrado y que se le va a hacer seguimiento, también juega un papel importante en la arteriografía. Eso es lo que yo tenía para mencionarles. Muchas gracias. Doctora Lecey, una pregunta para el expositor, para el doctor Nicolás, que me gustó mucho todo lo que habló sobre cuando se va a reparar un vaso y la movilización de los 5 ligamentos, ¿cierto? Si le ha hecho la movilización, si leyó algo sobre hacer la apexia o no, la apexia del vaso, para que no vaya a girar sobre sí mismo los vasos. Sí, profe. Sobre todo en las técnicas que se utilizan las mallas como prótesis, pues para mantener, digamos, la estructura del vaso. Hay varios artículos que reportan fijar la malla hacia el cuadrante superior izquierdo, pues, del abdomen, con el objetivo, sobre todo cuando se han hecho esplenectomías parciales, para que no vaya a rotar sobre su eje y vaya a generar estrangulamiento del vaso. Si está escrito y si está dentro de la técnica, pues, sobre todo cuando se deja un pedazo de vaso en malla. Bueno, aquí el doctor Elmer, que no se pudo comunicar directamente, pero me escribió un mensaje con respecto al REBOA, me dice, los pacientes que hemos manejado con REBOA ha sido por el contexto del trauma abdominal cerrado severo y no específicamente para manejar pacientes con trauma esplénico aislado. Cuando hablamos pues siempre del trauma de vaso, creo que llego a una conclusión muy personal que ojalá la compartan varios de ustedes, y es que definitivamente la intervención más rápida y simple para el cirujano pues siempre va a ser la esplenectomía, pero la parte difícil para el cirujano justamente es reunir o tener en su institución todo ese grupo interdisciplinario, toda la disponibilidad de los recursos y hacer correctamente el protocolo del manejo no operatorio. Y el mensaje al final creo que tiene que ser ese. Si nosotros podemos hacer una adecuada selección de los pacientes, tener todos los recursos y la disponibilidad, porque el cirujano siempre será el que esté a la cabeza y el encargado directo del paciente. Si logramos reunir todo lo que necesitamos para hacer el manejo no operatorio, posiblemente pues vamos a tener éxito como lo reporta la literatura en 80% o más. Hoy en día pues cada vez es mucho más el éxito, pero si no disponemos de esto, lo que no podemos es contemporizar, no podemos hacer manejos a medias, con algún criterio que flexibilicemos en cosas que no podemos flexibilizar. Cuando hay que operar, hay que operar. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en la próxima actividad académica. Que tengan buena noche. Muchas gracias a todos los invitados. Gracias. 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 Gracias.